Bueno, para importar un archivo PDF al dibujo de AutoCAD, vamos a pulsar en la esquina superior izquierda con el botón derecho del ratón, botón izquierdo, perdón, y vamos a pulsar en importar, y aquí dentro de este menú vamos a seleccionar PDF para importarlo dentro del dibujo como un objeto. Bueno, aquí me está pidiendo que seleccione File o en su defecto escribir la letra F en la barra de comandos y dar Enter. Aquí me abre la ubicación en el navegador de Windows donde voy a jalar el plano. Como aquí ya lo había abierto previamente, entonces me lo mando por default, pero si no tendría yo que navegar para encontrarlo. Aquí lo voy a jalar, se llama Floor Plan Model. Simplemente pulso en Open o en Abrir y voy a dejar las opciones que tiene, que son son varias. Voy a dejarlas por defecto como están. Aquí puedo seleccionar dónde lo voy a ubicar, pero lo voy a dejar así para que solito lo inserte. Pulso OK y acá ya veo la barra de trabajo de avance en la esquina inferior derecha como está importando. Bueno, aquí se cierra por un momento, depende de la velocidad de tu procesador y la capacidad de memoria. Ya está importado, ya este archivo ya está en DWG y simplemente vamos a ver que ya tenemos las líneas como vectores, ya son editables. Además tenemos importadas las capas, que podemos ver que son varias capas. El programa va a interpretar las líneas y las va a acomodar de acuerdo a la información que tiene previamente en el archivo original de PDF. Bueno, eso es todo prácticamente. Y ahora aquí ya podemos hacer las modificaciones que queramos. Podemos, por ejemplo, acotar y vamos a modificar lo que sea necesario. Es todo lo que vamos a ver en este tutorial. Les pido que se suscriban y su manita arriba. Y si pueden compartir este archivo para que más personas lo vean. Gracias, Planeta Géminis.